La reflexión del día de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12, versículos del 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo capturar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, los hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo luego de la fiesta de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto, porque el Señor me ha enviado. Entonces las cadenas le sujetaban las manos, se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro siguió atrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la lectura, hermanas y hermanos, que corresponde a la festividad del día de hoy, solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Es la primera lectura de la liturgia de la palabra, donde se nos cuenta una de las tantas veces en que Pedro tuvo que dar testimonio del Señor Jesús, aún en medio de su cadena. Sabemos que hoy, 29 de junio, celebramos en conjunto el martirio de Pedro y Pablo. Y cuando la liturgia de la palabra nos presenta hoy esta primera lectura, nos hace pensar de cómo para la iglesia naciente la figura de Pedro era muy importante. Porque esa es la finalidad de la primera lectura de hoy, presentarnos en uno de los episodios de persecución hacia Pedro y hacia la comunidad cristiana, cómo en medio de todo la comunidad oraba insistentemente a Dios por él. Eran momentos difíciles. Se nos dice que el rey Herodes había mandado a capturar a algunos miembros prominentes de la iglesia. ¿Para qué? Para atemorizar, para causar en medio del pueblo pánico y que de esta forma pudieran ellos desistir de lo que hacían, de seguir a Jesús. Herodes manda a capturar a algunos, y entre ellos va Santiago, apóstol. Dice: mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, hijo del Zebedeo. Es el primero de los apóstoles que muere martirizado. Y viendo, dice, que eso agradaba a los judíos, hizo capturar ni más ni menos que a Pedro. Lo lleva al calabozo, y ahí es donde viene ese detalle solidario de la comunidad cristiana.
lo tienen capturado para presentarlo ante el pueblo luego de la fiesta de Pascua. Y dice la palabra de Dios: y mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. Ese detalle es muy significativo, porque ya la comunidad se siente identificada con su pastor, con Pedro. Jesús, de hecho, había fundado sobre Pedro la comunidad. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Y desde ese momento la iglesia se ha sentido parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, pero está fundamentada sobre la roca firme de la fe de Pedro. Es una de las características fundamentales de la iglesia fundada por Jesús. Hoy en día, en medio de tanta confusión, en medio de tanto relativismo religioso, en medio de tantas iglesias que surgen a diestra y siniestra en todo el mundo, hay una pregunta que es básica y que es fundamental. La iglesia que se llama cristiana y que es la iglesia verdadera y que se define como fundada por el Señor, tiene que tener ciertos rasgos distintivos, fundamentales, insustituibles. Y uno de ellos es la figura preeminente de Pedro. Tiene que estar Pedro, de alguna manera presente, con su ejemplo, con su vida, con su testimonio, porque sobre él: tú eres Pedro, edifico mi iglesia, dijo el Señor. Es un rasgo distintivo, así como tiene que haber Eucaristía, porque dijo el Señor: hagan esto en memoria mía. Una iglesia, para considerarse la verdadera, debe celebrar la Eucaristía. Hagan esto, tomen y coman todos de él, tomen y beban todos de él. Háganlo hasta que yo regrese. Es otro rasgo distintivo y fundamental. Es una iglesia que tiene un corazón materno de María, porque el discípulo la recibió al pie de la cruz y se la llevó a su casa. Y junto con ella perseveraban en oración los apóstoles, y junto con ella recibieron el don del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Es otro rasgo distintivo de la comunidad cristiana. Por eso, desde hace muchos siglos, el día de hoy, 29 de junio, ha sido un día dedicado a orar por el Papa, en este caso por el Papa Francisco, estando en consonancia con lo que nos dice la palabra de Dios. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él, porque la comunidad se siente identificada con su pastor y ora insistentemente por él, en las alegrías y en las penas. Y es muy curioso que en ese sentido el Papa Francisco siempre, desde su elección a la cátedra de Pedro hasta el día de hoy, al terminar cualquier alocución pública, tiene una frase que ya se ha vuelto famosa, y es una frase inspirada en este texto escriturístico. Siempre termina diciendo el Papa: y por favor, ¿qué es lo que dice? Recen por mí. Es lo que él siempre pide: por favor, no se olviden de rezar por mí. Y es que así lo ha hecho la iglesia primitiva, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Oramos por el Papa, sea quien sea, todos los días, todos los años, desde hace 20 siglos. Dios escuchó la oración, y al día siguiente, en que Herodes iba a hacerlo presentar ante el pueblo, en la noche previa, Pedro estaba durmiendo y el Señor envió a su ángel a que lo rescatara. Lo despierta, le toca el costado y le dice: levántate, levántate pronto. Cayeron las cadenas, el ángel lo acompaña, pasan el primer cuerpo de seguridad, pasan el segundo cuerpo de seguridad. Pedro todavía dice: estaré soñando, es una visión. Llegan a la puerta, los guardias siguen dormidos, la puerta se abre sola. Imagínense esos detalles tan conmovedores de parte de Dios, la ayuda hacia Pedro. La puerta se abre sola, salieron, caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció.
Fue en ese momento donde Pedro recapacita y dice: ahora estoy seguro que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba que me hicieran. Dios siempre escucha la oración de sus hijos y mira la buena voluntad de sus servidores. Hoy, en esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, pedimos al Señor por el vicario de Cristo en la tierra, por el Papa, que lleva sobre sus espaldas la pesada carga de guiar a la Iglesia Santa de Dios, con todos los miles de millones que somos en todo el mundo, para que Dios lo llene de sabiduría, lo llene de fortaleza, Dios lo libre de cualquier adversidad y el Señor le conceda crecer también a él, al Papa, en la fe, en la esperanza y en la caridad, para que él, como ejemplo de la comunidad cristiana, sea capaz de dar su vida por amor a todas las ovejas. Y hoy humildemente le pedimos a los apóstoles Pedro y Pablo que rueguen por nosotros.